Auspicia Aeropuertos Argentina 2000. En el conurbano estamos haciendo ruido. Un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar. Agua y Saneamientos Argentinos. Ministerio del Interior. Obras Públicas y Vivienda. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto 0 kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Parque Eólico Arauco. ¿Sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente? Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue, e ato en silencio, a beira do... Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir los canales de comunicación. Pueden escribirnos en Twitter a @HernánDobri, en Facebook en Facebook /HernánDobri y en el canal de YouTube de la radio, YouTube /Ecomedios 1220. En la noche de hoy nos acompaña un bandoneonista, compositor, director de orquesta. Estudió con Francisco Abatantuono, con Abelardo Alfonsín y Alberto Coronato y Pedro Aguilar y Guillermo Glatzer, entre otros. Fue miembro y arreglador de la orquesta de Osvaldo Pugliese entre 1968 y 1982. Integró el Sexteto Nuevo Tango de Astor Piazzolla. Fue director musical del grupo Tango Metrópolis y del quinteto Daniel Vinelli. Creó junto a Juan José Mosalini el quinteto Guardia Nueva. Integró el quinteto de Hugo Baralis, el proyecto Generación Cero, el grupo Alas, la orquesta Osvaldo Requena y Tango 7, entre otros. Ha interpretado como solista invitado junto a numerosas orquestas, incluyendo la Sinfónica de Filadelfia, la de Atlanta, la de Virginia, la de Sydney, la de Montreal, la de Ottawa, la de Melbourne, la del Teatro Colón, la Camerata Bariloche y la Sinfónica Nacional. En 1997 participó en el film documental Quereme Así, Piantao. Tiene grabado más de 50 discos, entre los que se destacan Piazzolla Hoy, con la Orquesta de Ensamble del Teatro Colón, Piazzolla Clásico con la Camerata Bariloche, Tango con el Septeto de Daniel Vinelli, Atardecer Antiguo, Bandoneón con Hugo Romero, Piazzolando Vivo, Borges y Piazzolla, Milva, el tango de Astor Piazzolla con el quinteto argentino de Daniel Vinelli, Argentine Masters, el bandoneón, el tango con Cecilia Rosetto, Encuentros con el tango con Alicia Terciani y el grupo Encuentros, la música argentina y el tango con Eduardo Isaac, Rojo Tango con Cecilia Rosetto, Tangazo, Imágenes con Poli Ferman, Tango en Buenos Aires con Linda Lee Thomas, Tango Metrópolis con el quinteto Daniel Vinelli, Imágenes con Poli Ferman, Orquestango con Poli Ferman y la Filarmónica de Montevideo, Tango Natural con César Angeleri, entre otros tantos discos. Le fue otorgado el premio Conex como uno de los intérpretes más importantes de la década. El 16 de junio de 2010 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo nombró personalidad destacada de la cultura. Recibió además el premio American Music Center como compositor por sus obras para 3 pianos Golden Gate Fantasy. Va a presentar este viernes 24 de agosto en el CCK su nueva obra Ciudad Caliente, acompañado por la Orquesta Nacional de Música Juan de Dios Filiberto, dirigida por el maestro Francisco Noya.
Hoy nos acompaña en Voces y Memorias el maestro Daniel Vinelli. Muchísimas gracias por venir. Bueno, un placer estar acá en Buenos Aires. Hace ya 2 meses que estoy. y bueno, poder conversar un poco de las cosas, de la actividad, es interesante. Van a presentar esta nueva obra, Ciudad Caliente, Sí. en el Buenos CCK, Aires. sí. ¿En qué se inspiró para No, bueno, esta es una obra que es una comisión que la comisionó Ted Viviani, que es un filántropo, es un mecenas que vive en California, que patrocina discos, espectáculos y diferentes tipos de eventos por propio gusto y placer. Este hombre a mí me patrocinó esta obra y que sale junto con un disco que se llama Tango Ahora, juntamente con obras también de Carlos Francetti, que es otro residente en Nueva York, y otro músico residente en Nueva York, y Emilio Kauderer, que es un compositor que vive en argentino también, en Los Ángeles. Esta obra es que voy a trabajar acá con la Orquesta Filiberto y 4 solistas muy importantes. Uno de ellos es Eduardo Vasallo, que es un violonchelista que viajó específicamente de Birmingham acá a Buenos Aires para tocar esta obra y este concierto del 24 de agosto. Lucía Luque, una joven violinista virtuosa cordobesa que está radicada, aparte es la primer violín de la Filarmónica de Córdoba, y Viviana Lazarín, concertista de piano argentina, muy prestigiosa, gran música. Y la dirección, como tú bien lo dijiste, de Francisco Noya, que viajó especialmente de Boston, porque está radicado en Boston. La verdad que se juntan todos en Buenos Aires. Esta juntada acá en Buenos Aires para hacer este evento empieza mañana y los demás días los ensayos. Y la obra mía es la más extensa y es la obra que tiene 3 movimientos, que se llama Ciudad Caliente, porque incluye elementos del tango con elementos de música contemporánea. El segundo movimiento es un adagio muy amplio y el tercero es tiene ritmo de milonga, pero con un contenido muy, muy contemporáneo. Esta obra se grabó en Praga el año pasado con el trío Heroica, que es un trío norteamericano muy famoso, pero esta grabación se hizo en Praga. Pero no se representó nunca. Lo voy a representar acá el próximo viernes 24 a las 20 horas, ¿no? Con entrada libre en el CCK. Las entradas están a partir del martes 21 a disposición del público. Pero si bien es una obra por encargo, sí, a la hora de sentarse y decir, bueno, ok, a la hora lo que de voy a componer, sí, claro. ¿Qué fue lo que lo inspiró? Bueno, los elementos de inspiración siempre son algunos elementos, otros son es el trabajo técnico. Me inspiraron varias cosas. Cuando yo estoy en ese momento, en el 2017, o sea, el año pasado, estaba en Nueva York, en mi apartamento, en mi estudio. Los elementos que me inspiraron para hacer la obra es tremendamente ciudadano. Es de una ciudad que puede ser Buenos Aires, seguramente, o Nueva York, pero tiene que ser una ciudad con mucha vida,
con muchas cosas que suceden en una ciudad. Suceden cosas tremendamente fuertes, ¿no? Sobre todo como acá, como Buenos Aires, que es una ciudad realmente caliente. Comienza como un día así de muy tormentoso, para describir así un poco a grandes rasgos, como un día tormentoso en la ciudad con mucho movimiento, con muchas bocinas, con mucho ruido de tormenta, y ahí después hay un desenlace donde empieza a tocar el grupo y comienza la caminata por la ciudad, donde se escucha también los solistas de violín y violonchelo con un lucimiento especial también del piano, y los pasajes de bandoneón que le dan el tinte del color de Buenos Aires, sobre todo en la primera parte. La segunda parte es un adagio muy, muy lento, melancólico, con un sonido también con amplio lucimiento de los solistas y inspirados también en los grandes adagios de las grandes obras, con un sentimiento de nuestra ciudad. Y el tercer movimiento es con ritmo de milonga muy intenso, donde se desarrolla una gran parte de piano, un gran adagio de 28 compases de para decirlo así un poco técnicamente, de orquesta, y luego continúa la orquesta muy intensa, la obra termina muy arriba. Estos son esos grandes rasgos, ¿no? Sí, no voy a decir la parte técnica con la cual está construida, de alguna manera lo que sí estoy diciendo, que es una obra que está inspirada con elementos de Buenos Aires, pero también con técnicas nuevas de composición. ¿Cómo es ese? Bueno, hace muchos años que vivo en Nueva York. Viví 18 años. ¿Cómo es ese componer pensando en Buenos Aires, viviendo en Nueva York, cuando ya Buenos Aires se transforma cada vez más en un recuerdo de lo que vivió en otro momento? Bueno, está bien la pregunta, es una pregunta interesante. No, en realidad Nueva York y Buenos Aires son ciudades muy parecidas a grandes rasgos. Son ciudades de mucho movimiento. Lo único que Buenos Aires es más europeo. Nueva York no, pero Buenos Aires tiene rasgos de Nueva York también, un poco. Es sórdido por momentos. Es más sórdida Buenos Aires en ese sentido. Hay mucho movimiento de gente que camina para todas partes. Se mueve todo, ¿no? Hay un gran movimiento en ese sentido. Movimiento de gente, pasan cosas de todo tipo, ¿no? Y al momento de componer, ¿cómo es su esquema de trabajo? Bueno, se planifica todo. Yo trabajo mucho con la computadora, con programas de música. Planifico todo el material que voy a hacer, planifico el comienzo y el final, después veo qué pasa en el centro, me ocupo de la forma. O sea, ya cuando se sienta tiene una idea por lo menos clara de cómo va a empezar y a dónde va a terminar. Bueno, sí, claro, el principio y el final siempre se tiene en cuenta, o por lo menos yo lo tengo en cuenta. A veces no, pero en general sí hay una idea previa, un pensamiento, un tema, un desarrollo del tema después. Y después ya lentamente es un trabajo de muchas horas de escritorio, de muchas horas de desarrollo que se necesita para poder orquestar después todo y que todo suene, ¿no? Sí. Y que todo tenga un buen destino. Alguna vez en una entrevista dijo que la composición es la inspiración y transpiración.
Son las dos cosas, hay que transpirar mucho para poder, ahí hay que ensuciar bastantes papeles también para llegar a es como un pintor, como cuando un pintor pinta un cuadro, ¿no? Empieza, tiene una idea y después va empezando a tomar forma, ¿no? O sea, los sonidos se empiezan a unir. Y de pronto hay influencias de diferentes compositores también que están en la mira, que va por gustos personales, sobre todo por gustos personales. Por ejemplo, Bela Bartók, estoy hablando de gente del 1800, del 1900, 1890, 1900, compositores también más para este siglo que pasó, 1940, Pierre Boulez, ya compositores más atrevidos, que de pronto inventaron técnicas, como Ligeti también, y otros que uno va tomando técnicas de esa gente también, y después lo pasa por el tamiz de la vida que uno hizo, la propia historia. La propia historia también es algo importante en la vida de un músico. En la vida de un músico, de un compositor y de un intérprete también. La interpretación también es muy importante en ese sentido. En una entrevista hace un tiempo decía que el compositor tiene que tener algo que decir. Claro. En su caso, ¿qué es lo que tiene para decir? Bueno, las cosas no se pueden decir. Algo para decir quiere decir algo. Es decir, la tarea de la creatividad es algo interior. Uh-huh. Es algo que surge como una necesidad interior de expresión. Si no surge esa idea de expresión, no sale nada. No puede ser algo tomado como algo forzado. La música forzadamente no sirve. Lo que sale tiene que salir, tiene que fluir. Si fluye, quiere decir que hay algo que uno quiere decir, ¿no? A eso me refiero. ¿Y cambia en algo cuando es una obra por encargo que cuando es algo que compone porque fue algo que se le ocurrió, que se inspiró en ese momento y quiso...? No cambia para nada. No. Las obras son todas por encargo, los músicos que trabajan en serio. Porque si no hay una comisión, si no se comisiona la obra, no se puede trabajar en una sociedad. Se puede trabajar también sin cobrar, pero no... es decir, cuando un músico empieza a trabajar profesionalmente en la composición, tiene que haber un encargo, tiene que haber una comisión, tiene que haber algo que lo estimule a uno para poder vivir, porque nadie vive del aire. Pero entonces eso lo diferencia muchísimo del tango más tradicional, donde por ahí componían algo, se juntaba el poeta y el músico y componían algo sin pensar en un fin determinado, que obviamente era tocarlo, pero no pensando en una... Pero eso tiene que ver con otra época. Si bien también ahora se compone, si uno compone un tango es una música de 3 o 4 minutos. Claro. No es lo mismo que componer una obra de 25 minutos, cuando implica una orquesta grande. Sí. Un tango puede ser una parte de piano, que también lleva su trabajo y tiene su mérito y su elaboración, pero son cosas diferentes. Y por ahí no requiere que haya una comisión, que se la comisiona. Cuando uno le comisiona una obra es porque tiene que componer para muchos instrumentos, sí, que no es lo mismo que componga para un instrumento, claro, o para dos. Estamos conversando con el maestro Daniel Vinelli. Vamos a escuchar el primero de los temas que eligió para esta noche, justamente en la parte 1 de Ciudad Caliente, que va a presentar el próximo viernes en el CCK. Perfecto.
Es un sacrilegio pisar la obra de Daniel Vinelli, pero es una obra muy extensa, si no, nos llevaría el programa entero a escucharla. Estábamos escuchando Ciudad Caliente, la primera parte que va a presentar el próximo viernes en el CCK. Recién, fuera de micrófono, conversábamos un poco las inspiraciones y cómo es esto de escribir inspirado en imágenes. ¿Sí? También. Bueno, como una de las fuentes. Como te contaba un poco, el otro día vi un film de corales de Hawái, de unos colores preciosos y que estaban conviviendo ahí todos esos corales, y se me ocurrió hacer una obra pensando en eso y en las profundidades del océano. Y ahí encontré el color, las armonías y el ritmo también de algo muy sórdido que puede ser el bucear o estar en las profundidades del océano, y poder ver, a medida que te introducís en las profundidades, poder ver esas maravillas que hay en el fondo del océano. Y eso me inspiró a hacer una obra bastante extensa que la hice para instrumentos, quintetos de maderas y piano. La compuse. Esa obra la estrené en Nueva York también. La primera composición que hizo fue a los 13 años. Sí. Y recordaba que le había hecho un tango que lo hizo como por intuición. Sí. ¿Qué recuerda de esa primera obra? Y bueno, esa obra yo no tenía mucho conocimiento no tenía conocimiento de armonía ni de composición. Se me ocurrió de oído empezar a tocar una melodía, y luego después intenté escribirla, y ahí empezó, y bueno, la terminé escribiendo. Y después de muchos años, cuando la concreté, la obra esa, fue lo primero que escribí sin ningún maestro, sin nada. ¿Cómo se llamaba, se acuerda? En ese momento la obra le puse un nombre, pero te voy a contar un poco primero lo que pasó. Compuse con el bandoneón, yo tenía 13 años, 14. Tenía que ver con el tango un poco. Y bueno, la dejé ahí, y después con otro momento de mi vida la rearmonicé, la amplié, y no hace mucho, qué sé yo, hará 3 o 4 años atrás, me encargaron un concierto de arpa y orquesta. El arpa es un instrumento difícil para componer, y tampoco hay mucha cantidad de conciertos para solista de arpa. Y la Sinfónica de Minas Gerais me encarga esa obra, y yo me acordé de esa primera obra y la transcribí para el arpa y orquesta de cuerdas. Y entonces el primer movimiento tiene que ver con esa primera composición que yo hice. Quiere decir que nada se pierde. O sea, uno lo que hace, un papel, como lo hablamos la vez recién, que uno de pronto está en la casa o está con un instrumento y se le ocurre algo, uno lo escribe, queda ahí, pero después cuando pasa algo, o hay un encargo, o hay una idea que le encargan a uno la música de un film o algo de eso, uno empieza a ver qué música tiene hecha ya previa para arrancar en un principio con eso, porque cuanto más material hay, más posibilidades de trabajar hay en ese sentido. Eso es muy común en los pintores, en los músicos, tener retacitos de música o pedacitos de música escrita en el escritorio así para ver, porque si no tenés eso, es como que no tener material para trabajar, tenés que siempre hacer nuevo. Sí, hay que hacer nuevo.
o tenerlo en la computadora, ¿no? En los programas de ahora es más fácil, ya no hay que estar buscando tantos papeles. Lo buscás dentro de los programas de computación. ¿Y por qué decidió retomar esa obra de tantas décadas atrás para...? Porque me pareció que lo que quería hacer ahí, yo tenía necesidad de eso, era algo que se me ocurrió. Es como que el segundo movimiento de mi concierto de piano tiene que ver con un vals que yo compuse que se llama París de aquí. O sea, el tema... Luego después hay toda una reelaboración. Sí. Ese tema me sirvió para hacer el segundo movimiento. No de esta obra. No, de otro concierto para piano. Sí, para piano que compuse para para tu esposa. Mi esposa actual, sí. Poliferma. ¿Cómo es esa sensación de trabajar juntos? Porque han grabado ya varios discos, han tocado muchísimo. Mi mujer, sí, estamos ya juntos hace ya casi 16 años. Tenemos un dúo donde tocamos como dúo, pero también tocamos como dúo y orquesta. Uh-huh. Y estrenamos obras también. Como es convivir, bueno, al principio obviamente siempre hay una parte donde hay una acomodación. Hay una acomodación de ambiciones de cada uno. Y puede haber coincidencias, puede haber disidencias, puede haber controversias. Pero hay algo importante de todo esto que es el amor, es una de los motores principales. La comprensión es otro motor importante. Y luego la adaptación de uno y del otro y entender qué es lo que pasa con esto. Cuando uno entiende eso, y las dos partes la entienden, ahí aparece una concatenación ya de almas, donde uno empieza a transitar a través de los ensayos y de las actuaciones, se va aquilatando el dúo. El dúo ahora tiene una historia, una experiencia en escena, porque tocamos en diferentes países todo el tiempo. Hacemos conciertos en diferentes países, entonces es como que la experiencia es muy grande, y la experiencia de vida sobre todo es muy grande, que en realidad uno toca no solamente con la técnica, sino toca con la experiencia de vida, la experiencia en la vida, fundamentalmente. Estamos conversando con el maestro Daniel Vinelli, vamos a hacer una pequeñísima pausa y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios 1220.
Estábamos escuchando la segunda parte de Ciudad Caliente del maestro Daniel Vinelli, que va a presentar justamente este viernes en el CCK. El viernes 24. 24. A las 20 horas, ¿no? Obviamente la obra no solamente es una composición suya, sino que además es el intérprete. Sí, claro. Sí. El intérprete junto con el grupo. Sí, con el grupo y con la orquesta. El grupo que me acompaña, que trabaja, ¿no? Grandes solistas. La pregunta es ahora a nivel de intérprete. Estuvimos hablando de los bloques anteriores como compositor. Exacto. ¿Qué siente en el momento que toca? Bueno, las necesidades interiores depende de con quién trabajo. Yo suelo trabajar además con pianistas, como te comenté, en este caso con Polly Ferman. También trabajo con guitarristas diferentes. En mi vida de músico he trabajado con diferentes guitarristas, todos muy buenos. Y todos con diferentes tipos de personalidad, donde a uno lo inspira para tocar de determinada manera. Yo recuerdo que trabajé durante 10 años, por ejemplo, con un guitarrista que se llama Hugo Romero, quizá más tiempo, más de 10 años, y me inspiraba un determinado tipo de sentimiento para trabajar. Luego trabajé con Eduardo Isaac y trabajo, que es un guitarrista de formación clásica muy prestigioso, de música clásica, y también incursiona en música popular. Y después, últimamente, y ya hace un tiempo, trabaja conmigo, que yo lo llevo a las giras, César Angeleri, que es un músico que tiene además del conocimiento de la guitarra, tiene una intuición y un oído muy especial, donde con él me entiendo de otra forma, es decir, me despierta otros sentimientos la función de cómo tengo que tocar. Es decir, empiezo a tocar y no sé cómo vamos a terminar, pero siempre terminamos de alguna manera sin lastimarnos. Al contrario, que forma un aporte cuando abordamos un tema determinado. Hicimos un concierto hace poquito en el Festival de Tango, este último, que se hace ahí en la Usina del Arte, sí, en la sala de cámara, que fue muy, muy placentero poder haber hecho esa obra esas obras con este guitarrista. ¿Qué se siente, qué se inspira, qué siente uno? Es diverso, es muy diverso el tema. Uno puede tocar pensando que se lo va a dedicar a alguien en especial, puede ser una persona a la cual uno tiene una gran admiración, no solamente admiración, sino le puede tener afecto, respeto, cariño. Tomar esa persona como destinatario y empezar a trabajar y tocar, y que eso uno se siente como que le está brindando algo. Puede ser en función también de un público grande que a uno lo pueda llegar a inspirar. A mí, por ejemplo, la danza, ahora sí, hablando con vos me doy cuenta el camino que yo tengo recorrido, que claro, es bastante largo, bastante distendido. Yo trabajo de los 23 años y tengo 72 y no paré nunca. O sea que debo tener ya más de 50 años, 55, casi 60 años de trabajo, 55 años de trabajo tengo o más. Y me han pasado historias diferentes en todo eso, pero he trabajado largos periodos con compañías de danza del tango y compañías de danza del tango estilizada. Por ejemplo,
Yo soy fundador con 3 coreógrafos importantes que hay, que son Claudio Hoffman, Pilar Álvarez y Marijó Álvarez, que son coreógrafos que trabajaron mucho en compañías, y nosotros fundamos una compañía que se llama Tango Metrópolis, que hacemos giras por Europa. También ver a esos bailarines en escena también me inspira el trabajo de la forma. Ahí me pasaba también cuando yo dirigí la compañía Tango por Dos de Miguel Soto, que Miguel Soto y Milena Plebs eran 2 bailarines también muy maravillosos en el género que hacían, y cuando salían a bailar el tango chiqué era maravilloso al final del espectáculo. Eso también me inspiraba mucho para tocar, y había una conexión en los finales y todo eso. Cuando trabajo con mi mujer, hacemos con mi mujer en la vida y en la música, hay también un momento donde de pronto hay es dejarse llevar por el sentimiento del piano, de cómo está interpretando una frase, y yo me voy enredando en esa frase y voy improvisando sobre lo que ella toca, y ahí se produce una muy buena fusión, donde los resultados después saltan al oído del público, y el público lo festeja en ese sentido. Esa también es otra forma, ¿no? Es decir, son diferentes caminos los que conducen a pensar en qué está pensando uno cuando está tocando. Se lo preguntaba porque alguna vez en una entrevista dijo que uno deja jirones de vida en un escenario, sí, porque esos momentos son los que dan sentido a tu existir. Exactamente, justamente es eso que vos decís. Lo que va a pasar el viernes 24 sí, a las 20 horas en el CCK es eso, son jirones de vida. ¿Por qué son jirones de vida? Es porque uno está comprometido. Yo en mi caso, en este caso, estoy comprometido con la escritura, y estoy comprometido con la interpretación, claro, y estoy arrastrando a gente al lado mío que me está acompañando en este evento. Entonces imagínate vos, para mí es maravilloso, es de una gran responsabilidad también, pero es maravilloso. Y son músicos todos muy respetados, ya sea los solistas como la Orquesta Filiberto, que son músicos también de mucho prestigio, y el director musical tiene una gran experiencia. Entonces para mí internamente eso representa es como un aporte que estoy haciendo al público, y un regocijo muy grande en el momento de ejecutar, y una preparación técnica, porque si no tenés una preparación técnica tampoco podés llegar a una determinada cantidad de cosas que uno quiere expresar. Claro. Estamos conversando con Daniel Vinelli, vamos a escuchar la tercera parte justamente de esto que está comentando, que va a ser el show que va a dar el próximo viernes 24 a las 20 horas en el CCK. Vamos a escuchar la tercera parte de Ciudad Caliente. Muchas gracias.
Era Ciudad Caliente, la tercera parte de la obra que el maestro Daniel Vinelli va a presentar el próximo viernes en el CCK a las 20 horas, y que obviamente también va a interpretar. Vamos a los orígenes, ¿sí? De todo esto. Alguna vez dijo que desde el mismo momento en el que su padre le puso en las manos el bandoneón, supo que iba a ser su instrumento. Sí, en realidad es como que medio la música y el bandoneón me salvó la vida. ¿De qué? Y el hecho de tener un instrumento en la mano y cultivarlo y trabajarlo es un compañero enorme, enorme. Cuando uno lo aprende y lo tiene, lo defiende mucho. Uno se defiende mucho a través del instrumento, a través de la música, porque es muy espiritual. La música para mí es como un sacerdocio. Es como que yo no podría hacer otra cosa que no fuera música, aunque de pronto a veces me pongo a pensar que por ahí a lo mejor me gustaría, qué sé yo, hacer un curso de cocina y cocinar. Cocinar un poco también es crear, ¿no? Que eso también lo haría, por ejemplo, por decirte algo. Pero la tarea de, como te estaba diciendo, de la música, de poder, te contesté como que me salvó la vida en ese sentido y me dio la posibilidad de conocer el mundo. Ahora sí, ahí vamos a esto. Yo llevo viajado, debo ser ya como 30 años que viajo. Empecé a viajar cuando estaba con Pugliese, las primeras giras en los años 77, 78, 79, hice una gran gira a Japón, pero a partir de ahí, 79, 89, 89, 99, 70, dije, haciendo la cuenta, 79, 89, 10 años, 89, 2009, 20 años, 2019, y debe ser más de 30 años que yo viajo. Viajo por el mundo, por diferentes lugares, ¿no? O sea, ya sea América, Oriente o sí, Europa. Europa mucho, giras largas, con Piazzolla estuve un año dando vueltas por Europa en el año 89, por Brasil también. Por Japón tengo como 7 u 8 giras grandes y toqué con orquesta sinfónica también, además de con Pugliese, toqué con compañías propias. Es decir, estoy contento con mi vida por la cantidad de países también que conocí. Ahora me voy a vivir con mi mujer a Valencia, ya tenemos el departamento amueblado y todo, ya está todo hecho. O sea, el 27 si Dios quiere, el 27 de agosto me voy. O sea, deja Nueva York y... No lo dejo, en realidad Nueva York lo dejamos ahí un poquito estacionado para ir a Europa, pero viajo a Nueva York en octubre, o sea, voy en septiembre ahora para Valencia, pero viajo a Nueva York porque voy a tocar en el City Center de Nueva York. Tengo 2 conciertos en el City Center, después tengo la Operita María de Buenos Aires. Tenemos con mi mujer también, pero la orquesta de Nueva York, es un septeto, lo dirijo yo, en un espectáculo importante, con Junior Servila, en este caso, que es un bailarín muy importante, y Guadalupe, que es su partner. Hacemos un espectáculo en City Center. Me comprometió con un septeto para tocar ahí.
Pero bueno, después el año que viene tengo cosas grandes. Tengo la Sinfónica de Chicago en mayo, que son 4 conciertos que voy a tocar. Una obra que Astor Piazzolla hizo en los años 50, que se llama 3 tangos concertantes para orquesta sinfónica, y esa obra yo la grabé con la Sinfónica de Nashville, y ahora la voy a hacer con el mismo director, con Giancarlo Guerrero. La voy a hacer en Chicago y la voy a representar 4 veces, en 4 oportunidades ahí en mayo. Eso es un evento grande con una orquesta de 100 músicos. O sea, y es una banda, es una orquesta muy profesional y muy impresionante. Bueno, voy a estrenar una obra también de Martín Palmieri, que es un compositor muy exitoso, que compuso la Misa Tango. Ahora compuso otra obra, la voy a hacer en Nueva York, en el Carnegie Hall, en el mes de junio. En fin, lo que quiero decir que el bandoneón me da y me sigue dando muchas satisfacciones artísticas y también la composición. ¿Y qué fue lo que lo atrajo el bandoneón? Porque no es un instrumento donde normalmente un chico de 9 años que le interesa la música, no sé en esa época, pero... La época era difícil, te confieso que la época que yo empecé a tocar estaba Elvis Presley, era el rey del rock and roll. Tiraba mucho más la guitarra que el bandoneón. Claro, pero... bueno, inclusive en el barrio, ahí yo soy oriundo de Quilmes, en el barrio me decían, ahí, pero ese instrumento tiende a desaparecer, como diciendo, tu futuro es muy pobre, pibe. Pero fue todo lo contrario, porque yo ingresé a los 15 años en una orquesta de tango, la orquesta de Lorenzo Barbero, que era la orquesta, era la orquesta de la argentinidad, la orquesta peronista. También hacía candombe esa orquesta. Y terminó tocando después en una orquesta socialista. Y después terminé tocando en la orquesta comunista. O sea, siempre había un fondo político en alguna de las orquestas que toqué, que trabajé. Después tuve la orquesta del Tango de Buenos Aires, también con Garello y García. No, lo que te decía es que el comienzo ese, el atractivo ese del instrumento, no, vino porque yo agarré la peor época. Al principio, a los 17 y 18 años, estaba el Club del Clan en boga, claro. Y venían todos los grandes cantantes, Chavi Checker, todos esos tipos que venían de Estados Unidos, y el bandoneón el tango tenía un espacio muy reducido, a tal punto que habían desaparecido todas las orquestas, menos la de Troilo y la de Pugliese. Y yo pensé que si esas orquestas, salvo esas 2 orquestas, yo no sabía dónde ir a tocar a los 15, 18 años. Hasta que me llamó por intermedio, cuando se desarma la orquesta, fue fruto también de la casualidad, porque, digo, de la casualidad, de un hecho histórico donde se separan de la orquesta de Pugliese el Sesteto Tango, los principales músicos. Pugliese queda con 6 músicos menos y al tiempo empieza a buscar músicos jóvenes para integrar la orquesta, claro. Y a mí me viene a buscar uno de los bandoneonistas que quedó, que era Arturo Penón, que era un hombre también muy politizado, comunista. Me viene a buscar a mi casa porque él era de Don Bosco y me dice si yo quería dar una prueba con la orquesta de Pugliese. Imagínate que ese fue el espaldarazo impresionante, porque cuando entré en esa orquesta, ahí no era solamente tocar, era tocar arreglar. Y había que ver si uno era arreglador, claro. Si uno tenía algo para decir. Claro. Volvemos de vuelta. Pugliese le interesaba eso. Y yo, por suerte, hice las 2 cosas. Después me mandó a estudiar composición. O sea, era un hombre, fue como mi segundo padre, prácticamente.
Daniel Vinelli, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias y esperamos verlo en vivo en el CCK el próximo viernes 24 a las 20 horas. Sí, próximo viernes 24 a las 20 horas y las entradas están para la distribución gratuita a partir del martes 21, miércoles, jueves y el mismo viernes, 2 horas antes del espectáculo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vos y a toda tu organización, que es hermosa, está muy bien todo esto. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en una nueva emisión de Voces y Memorias. En la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. Chau. Auspicio Aeropuertos Argentina 2000. En el conurbano estamos haciendo ruido. Un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar. Agua y Saneamientos Argentinos. Ministerio del Interior. Obras Públicas y Vivienda. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto 0 kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir.